económica. Por ejemplo, ustedes saben que acá hay muchas multinacionales, bancos, empresas, las terminales de autos son casi todas multinacionales, Fiat, Renault, Volkswagen, etcétera, son todas multinacionales. Los bancos, el ICBC, el HSBC y todo eso, salvo los estatales y el macro, el resto son de capitales extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Que Fiat, cuando vende un auto en la Argentina, lo está vendiendo Fiat Argentina, no lo está vendiendo Fiat Italia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Fiat, cuando viene y se instala acá, Fiat Chrysler, quien sea, aparece Fiat Argentina. Entonces, cuando Fiat vende un auto acá en la Argentina, no se registra en la balanza de pagos. Ahora bien, si Fiat trae un auto de Brasil o, en su defecto, envía un auto a Brasil, que hoy se está haciendo mucho eso, ahí sí se registra. Si el ICBC te da un crédito, acá en la Argentina, te lo da el ICBC de Argentina, entonces no se registra. Ahora, si el ICBC manda remesas o manda las ganancias a su casa en China, a su casa matriz en China, sí se registra. Entonces, tenemos que entender lo que es la residencia económica, no la residencia física. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que entender bien clarito cómo es eso. Porque si no, después empiezan los problemas. ¿Cuáles son las transacciones que se realizan o que se registran en esa balanza de pagos? De hecho, la compra y venta de bienes y servicios, o sea, lo que son importación y exportación de bienes y servicios. El trueque, cambio de un servicio por otro, o de un bien por otro. El intercambio de partidas financieras entre sí, créditos que vienen o plata que viene del exterior, plata que se envía al exterior, porque, a ver, las ganancias del ICBC van a parar a China, las ganancias de Fiat van a parar a Italia. Cuando viene Fiat y hace una inversión en la Argentina, está trayendo plata para acá. Son partidas de plata que van a hacer una inversión o vienen a hacer una inversión. Y después lo que son las donaciones. Dentro de estas donaciones también se puede poner, no sé si queda alguno, pero a lo mejor algún abuelo de ustedes o algún conocido de ustedes tiene un pariente que recibe una pensión de Italia o de España o de Alemania, eso se nota ahí. Ahí van, o por ejemplo, habrán visto que algunos tienen la suerte que se les muere un tío en España, no sé qué, y no tiene herederos, entonces él lo recibe como herencia. Todo eso se anota. Siempre y cuando venga acá, ¿no? Siempre y cuando de alguna forma lo traiga al país. ¿Cómo es la estructura de la balanza de pagos? El responsable del manejo o de las anotaciones de esta balanza de pagos es el Banco Central de la República Argentina. Ya lo vamos, dentro de un par de clases lo vamos a ver, vamos a analizar al Banco Central y vamos a ver de qué se trata, para qué sirve este famoso Banco Central. Siguiendo pautas de
del Fondo Monetario Internacional. Los valores se anotan en dólares estadounidenses, considerados a precios FOB, que es como referencia para hacer esos precios. ¿Qué significa el precio FOB? Precio FOB, o sea, el FOB ese que aparece ahí es F.O.B. que significa free on board, o sea, libre al costado del buque, traducido al cordobés básico, es lo que se conoce como un Incoterms. Incoterms es International Commerce Terms, o sea, términos internacionales de comercio. Eso lo van a ver con mucho más detalle creo que en cuarto o quinto año, que tienen una materia de comercio internacional. Lo van a ver con más detalle, pero por lo menos para que entiendan, el precio FOB es, por ejemplo, si ustedes compran algo por Amazon o por alguna de estas formas de compra virtuales al exterior, que se lo traen, el precio FOB sería el precio de factura. Ojo, porque después del precio de la factura viene la nacionalización, viene el flete, vienen los impuestos, vienen un montón de cosas. ¿Estamos? Pero el precio FOB es el precio que aparece en la factura para hacer una directa, cómo es ese número. De hecho, dentro de los Incoterms hay varias letras, está la E, la D, la F, la C, y no me acuerdo si me está faltando alguna otra. Que eso va en función de lo que cada uno paga con respecto a lo que es el comercio internacional. Insisto, eso lo van a ver con mucho más detalle tienen una materia específica donde calculo que ven los Incoterms. Calculo, un tema base de esa materia. La estructura es la siguiente. En horizontal tenemos 3 columnas. Lo que debe, se van a anotar todos los ingresos de divisas del país. O sea, que significa todo lo que es ventas, todos los ingresos de divisas al país. Bye. En el haber se registran todas las salidas de divisas. Ojo que cuando hablamos de ingresos de divisas, no solamente hablamos de ventas, sino que, a ver, ayer me lo preguntaron, las divisas son monedas extranjeras, ¿no? Son todas las distintas monedas extranjeras que existen. Por ejemplo, una divisa para nosotros es el euro, el dólar, el yen, el real. Todos esos son divisas. ¿Ok? Ya la clase que viene lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, ojo que cuando hablamos de ingreso de divisas, no solamente vamos a hablar por los ingresos por venta, sino que también vamos a hablar de los ingresos por inversiones, ¿ok? Igual que cuando se registran todas las salidas, no solamente vamos a hablar por compras, o sea, por importación, sino que también vamos a hablar porque la plata que manda, como les dije antes, el ICBC, Fiat, a sus casas matrices. Y el saldo es la diferencia. O sea, ese saldo va a ser la diferencia entre el debe y el haber. Eso es con respecto a horizontal, 3 columnas. Esto van a ser algún práctico, seguro.
Así que lo van a ver un poquito más en detalle. En vertical tenemos 4 cuentas. ¿Cuáles son estas cuentas? La cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta de errores u omisiones y la cuenta de pagos internacionales. En la cuenta corriente vamos a registrar solamente lo que son bienes y servicios. O sea, todas las importaciones y exportaciones de bienes y servicios se van a poner en la cuenta corriente. En la cuenta capital vamos a registrar todos los capitales que ingresan o salen del país que se llaman no compensatorios, o sea, son capitales que no compensan deuda. Por eso son no compensatorios. No van a pagar deuda, sino que vienen a buscar una ganancia, vienen a hacer una inversión, no son para pagar deuda. La cuenta de errores o omisiones es una cuenta de ajuste para salvar errores y falta de información en la balanza de pago. ¿Qué significa esto? Normalmente uno habla de la aduana argentina, pero ya si alguna vez hacen algo de comercio internacional, se van a dar cuenta que la aduana no es argentina, sino que es provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Y que si viene un porteño a querer hacer comercio internacional en Córdoba, le van a empezar a poner traba a los pavotes. Si va algún cordobés a hacer alguna transacción internacional en Buenos Aires, y seguro no le va a ir bien, porque le van a empezar a poner trabas, o sea, cada uno defiende su quintita. Incluso, hasta le digo más, me acuerdo, en una época yo trabajaba en una empresa de logística que traía mercadería de Brasil y venía vía terrestre. Cuando pasaban los camiones por Santa Fe, claro, venían acá a Córdoba, todo se liberaba acá en Córdoba, toda la aduana trabajaba aquí en Córdoba. La aduana de Santa Fe lo veía pasar. Llegó un momento que dijo, pará, me pasan por la nariz y no me dejan un mango. Y querían cobrar como un peaje la aduana de Santa Fe, o sea, la aduana argentina de Santa Fe. Quería cobrar un peaje, claro, porque no veían un mango. Pasaban camiones a los pavotes y no le dejaban un mango a ellos. Entonces, como todo iba para Córdoba, dice, no, tenemos que cobrar un peaje de lo que es nacionalización. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay mucha gente que carga, o sea, cada provincia carga la información en la balanza de pagos. ¿Y cuál es el tema? Como vos lo vas a cargar en dólares estadounidenses y puede venir mercadería de Brasil, que los brasileros te lo cotizan en reales, no te lo cotizan en dólares. Los brasileros son muy nacionalistas en ese sentido. O puede venir una mercadería de Europa que viene en euro. Los chinos cotizan en dólares estadounidenses. Pero fundamentalmente son esos dos. También Inglaterra. Inglaterra es la libra y no conoce otro tipo de moneda y le tenés que pagar en libra. Entonces, supónganse que entra algo hoy en real o en libra o en euro y por H o por B no se carga. Y se carga mañana. Pero da la casualidad que hubo movimiento de la libra con respecto al dólar o del euro con respecto al dólar o del real con respecto al dólar y queda una diferencia. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos esta cuenta para
ajustar esas diferencias. O sea, en pocas palabras, ¿para qué está esta cuenta? Levantamos la alfombra, barremos, tiramos toda la mugre abajo, cerramos la alfombra y queda toda la mugre ahí. Y ahí queda. Ojo que también ahí se pone el contrabando, que es mucho. No es fácil de controlar, pero por ahí aparece. Y por último tenemos la cuenta de pagos internacionales, que es la cuenta saldo. Vamos a analizar detalladamente qué se anota en cada una. Insisto, acá van a tener un práctico que lo van a tener que hacer. En la cuenta corriente, ¿cómo está compuesta? Está compuesta por la balanza comercial. En la balanza comercial vamos a anotar exclusivamente lo que son bienes. Exclusivamente bienes. O sea, en la balanza comercial vamos a poner todo lo que son importaciones y exportaciones de bienes. O sea, la Argentina vende soja, viene acá. La Argentina o una empresa o lo que sea compra una moto, viene acá, de China. Le traen un Mercedes-Benz de Alemania, viene acá. Exclusivamente de bienes. Importaciones y exportaciones de bienes. Una empresa trae una máquina de cualquier parte del mundo, viene acá. Balanza comercial. Como vemos, acá tenemos bienes y servicios, entonces tenemos la balanza comercial de bienes, vamos a tener la balanza de servicios, donde acá vamos a anotar exclusivamente lo que son servicios. Ahora bien, ¿qué tipo de servicios? Lo que son los servicios reales, que entrarían dentro de estos servicios reales. Telefonía, peajes. O sea, cuando yo me voy a Miami, a Disney, y pago el estacionamiento de Disney, entra acá. Es un servicio que me prestan los yankees a mí. Si utilizo el celular, entra acá. Si pago un peaje, entra acá. Acá también entraría todo lo que es embajadas, consulados, etc. Entra acá. Todo lo que son servicios reales. ¿Ok? Y después tenemos lo que son los servicios financieros. Dentro de los servicios financieros podemos tener de tres tipos. O sea, dentro de los servicios financieros son los servicios de plata, donde acá el primero son las rentas de inversión. ¿Qué significa o qué es una renta de inversión? Que, como decíamos, el ICBC ganó plata, entonces esa inversión le dio una renta, le dio una ganancia. Entonces el ICBC transfiere esa renta a su casa matriz en China. O Arcor gana guita en una de sus filiales que tiene en México, no sé en cuántos países del mundo está, trae la guita a la Argentina, entra acá. Ganancia. No capital ni interés. Ganancia de una inversión de una empresa. Servicio del crédito. Acá entrarían los intereses, solo intereses, de los créditos solicitados para cubrir balanza de pago deficitaria. Solo intereses. Y por último tenemos lo que son las regalías y los derechos de licencia. ¿Qué es esto? Por ejemplo,
cuando instalas un McDonald's acá, le tenés que pagar a McDonald's los derechos de licencia. O sea, no te creas que vos, acá está bien que somos medios truchos, pero no podés venir y poner un McDonald's porque a vos se te canta. Estos son las famosas, también entran las franquicias acá, dentro de esto, donde las más grandes, digamos, las más conocidas son McDonald's, Starbucks. eh, si acá, por ejemplo, en la Argentina, no sé si todavía está, había una fábrica de zapatillas Adidas que se fabricaban acá en la Argentina, creo que estaba en La Calera, si no me equivoco, no sé si está todavía. Eh, Fabricaban zapatillas bajo marca Adidas, no eran truchas, eran reales, o sea, era Adidas de Argentina, que se fabricaban acá. Entonces, estos son lo que pagamos por las franquicias, las licencias, los derechos de autor. O sea, si acá alguien canta un tema de Ozuna, qué sé yo, de alguno de esos, tenés que pagar el derecho de autor. O sea, no podés cantar un tema de cualquiera. Entonces tenés que pagar los derechos de autor que entrarían acá. O si alguien canta un tema de Soda Stereo, tiene que pagarle a los dueños de los derechos de Soda Stereo y entraría acá. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Y por último tenemos la balanza de transferencia, que se anotan acá. Acá se anotan todo lo que son, lo que un poco hablamos, donaciones, las pensiones. Ojo, porque hay muchos argentinos jubilados que se fueron a otras partes del mundo, entonces se le transfiere la guita a un banco afuera. Entonces, esas transferencias son salida de divisas. Así como tienen algún abuelo o algún conocido que ustedes tengan de Alemania, de España, de Italia, que cobre alguna pensión por la guerra, por lo que fuera, se anota acá. Todas esas transferencias de dinero o donaciones o herencias. Yo tengo un chico amigo eslovaco que cuando se desarmó la Rusia, el padre se había escapado después de la revolución bolchevique, tenía unas tierritas, no eran pocas, y cuando se separó la URSS y empezaron, bueno, se dividió Checoslovaquia, Yugoslavia. Ustedes lo conocen mejor que yo. Nosotros cuando estudiábamos Europa del Este eran 5 países, 3 países, 4 países, ahora son como 25. A este chico lo llamaron, le dijeron, mirá, te devolvemos esta tierra, le deben haber devuelto un porcentaje, no creo que lo hayan devuelto todo, pero que figuraban como que era del padre. Y él la vendió y trajo la guita para acá. Eso se pone acá. ¿Ok? Entonces, Y profe, acá por bienes y ejemplo, servicios. Sí. el argentino que ganó la pelea en Estados Unidos, ¿qué fue? No sé si recuerda eso, estuvo en la tele y todo, que había ganado no sé cuántos, no sé cuántos miles de dólares y los querían hacer que los traiga y él buscó la forma de dejarlos allá. No, espera, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Si los traes, lo anotas acá. ¿Cómo es el tema? El tipo, o sea, vos esa plata la ganaste afuera.
no tendrías obligación de traerla, pero ojo, sí vas a tributar por esa plata, ¿no? ¿Me explico? O sea, esa plata al ser en blanco, ¿sí? Vos si no querés no la traes. No, nadie te puede obligar a traerla. Lo que sí te obligan es a declararla. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Era saber qué pasaba con la plata esa. No, insisto, a ver, che, te ponen un cuchillo en la panza para que la traiga y vos decís, no, no quiero. Yo la gané afuera. Una cosa es si la ganaste acá y te la llevaste afuera. Sí, seguro, si la declarás, tenés que pagar impuestos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esa plata se gana en blanco. ¿Cuál es el problema si no la traes? Va a tener que tributar en dos lados. Va a tener que tributar en el país que es donde tenés la plata y vas a tener que tributar en tu país. Porque si la ganaste en blanco, la tenés que tener en blanco. Por eso mucha gente cuando saca guita del país la saca en negro. ¿Para qué? Para no tributar. Para eso existen los famosos paraísos fiscales. Suiza, Seychelles, Uruguay inclusive. Y para evitar cuando uno, lo que dice el ingeniero, para evitar lo que se llama doble imposición, cuando uno gana plata en el exterior, y está la jurisdicción de ese país y la jurisdicción argentina, existen convenios internacionales, ¿no? Argentina tiene convenios internacionales con gran parte, con casi todos los países desarrollados y con gran parte del resto de los países, en donde se reparten los impuestos. Se reparten en el sentido de que algún impuesto le toca a uno y otro impuesto le toca a otro para que no te estén cobrando, por ejemplo, dos veces ganancias. Digamos, si ganaste la pelea en Las Vegas, te cobre Estados Unidos y después te cobre también Argentina por lo mismo. Entonces, se realizan estos convenios de doble imposición que generalmente también están vinculados a compromisos de compartir la información entre los países para evitar la evasión tributaria, que es un problema serio. ¿Estamos? Por eso insisto, existen los paraísos fiscales donde vos tenés gente, habrán visto, nadie, todavía no está comprobado, pero la famosa ruta del dinero K. ¿Sí? O sea, tomémoslo como de quién viene, ¿eh? No me quiero meter en política, donde decían que sacaban las valijas, o sea, eh, a ver, vos podés entrar y salir con plata del país. Si te agarran, o sea, creo que en Estados Unidos creo que es hasta $10.000 que tenés para que podés ingresar en efectivo. Si te agarran, va preso, pero vos podés entrar, si no te agarran, entras la quita que quieras y eso va en negro porque va en efectivo. ¿Ok? Bien, están haciendo que veamos por la parte negra. ¿Está claro? ¿Te respondimos la pregunta? No sé quién fue el que preguntó. Sí, profe. Bien, después tenemos lo que es la cuenta capital. La cuenta capital, dijimos, capitales no compensatorios, no vienen a pagar deuda. Entonces, dentro de la cuenta capital tenemos los capitales a largo plazo, que son capitales que vienen por más de un año, un plazo mayor de un año, que vienen, compran bonos, compran acciones, lo que sea del país, y están por un tiempo mayor a un año. O sea, no vienen a buscar, a ver, vienen a buscar una ganancia, pero no es como que, por eso ahora tenemos que hacer la diferencia con los capitales a corto plazo, que no vienen a buscar algo especial del país, sino que es apetecible comprar bonos, pobrecitos, de la Argentina
en un momento en la época de Menem, así quedaron clavados todos, ¿no? Era apetecible comprar bonos de la deuda argentina, pagaban un muy buen rendimiento en dólares, quedaron haciendo chilenita en el aire, porque tenían una muy buena tasa de interés, o sea, se necesitaba plata, Menem necesitaba plata, entonces agarró y tuvo que querer plata y pagar. Después, el famoso paga Dios que pasó siempre. Aparecieron después los famosos capitales buitres y todos esos que lo que exigían era que le pagaran lo que se había acordado en su momento, nada más. Lo que pasa es que, bueno, la estupidez fue del que hizo el, el negocio, que dijo que iba a pagar eso, con una Argentina fundida. Pero esos son los capitales a largo plazo, mientras que después vienen los a corto plazo o golondrina, donde estos sí son bien aguiluchos, donde vienen y buscan, o sea, están por un periodo menor a un año, buscan un país que esté en una crisis, se aprovechan de esa crisis, ganan mucha plata en poco tiempo y se rajan. Acá en la Argentina pasó en la época de Alfonsín, por ejemplo, donde la tasa de interés se podían hacer plazos fijos a 7 días, con una tasa de interés en australes, en ese momento estaba el austral, con una tasa de interés en australes bastante alta. Pónganse a pensar que las tasas de interés en ese momento estaban en el orden del 200% mensual, más o menos, un dólar pisado. Entonces, ¿qué hacían? Venían con los dólares, cambiaban por australes, hacían ese plazo fijo a 7 días, 15 días, era una época terrorífica de la Argentina, una de las tantas, donde hacían ese plazo fijo a 7, 15 días, tenían una ganancia en australes y después iban y compraban dólares y compraban mucho más de lo que ellos habían vendido. Entonces venían en poco tiempo, picoteaban, se aprovechaban de esa situación y se rajaban. Esos son los capitales a corto plazo. ¿Okay? Y esos sí realmente son buitres mal. ¿Que existen? Sí que existen. ¿Okay? Después, de hecho, tenemos lo que son las inversiones. Las inversiones que pueden ser de dos tipos, directas, que son las que vienen a hacer inversiones físicas, a poner una empresa, a generar valor agregado. Las de cartera, que son las que vienen a comprar papeles, ¿sí? Esas son inversiones que vienen o que se van y aprovechan para hacer en otros países. Y por último tenemos lo que es la amortización del crédito. Acá es donde se paga parte del capital de los créditos que se toman para cubrir la balanza de pago. O sea, fíjense, acá tenemos lo que son los intereses y acá tenemos o tenemos que poner lo que es el capital. Por ejemplo, cuando este muchacho Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo en qué año fue, eso le pagó el capital que el Fondo Monetario nos había prestado. Con lo cual, acá entra eso. ¿Estamos de acuerdo?
Errores o omisiones, ya más o menos lo dijimos, la mugre la tiramos ahí abajo. Y por último tenemos la cuenta de pagos internacionales, que sería la cuenta saldo, formada por dos grandes ítems. Las reservas internacionales, estas son las famosas reservas que tiene el Banco Central. Ojo, porque después cuando veamos sector financiero, vamos a ver otro tipo de reservas, las reservas en los propios bancos, pero estas son las que tienen el Banco Central en sus arcas, que según dicen, y hay una foto que parece media trucha, en la época de Perón no se podía caminar por las bóvedas del Banco Central de la cantidad de oro que había, dice. No sé qué es cierto. Esas reservas internacionales, ¿cómo están compuestas? Por el oro, famoso patrón oro que existía en una época, hoy ya dejó de ser, no existe más ese patrón oro. Las divisas, o lo que son las monedas extranjeras, habrán visto que acá nosotros hablan de no sé cuánto, ya no sé cuánto está, las reservas internacionales del Banco Central, son unos cuantos miles de millones de dólares. Y por último tenemos los DEG, que son derechos especiales de giro. Esto es una cuasi moneda generada por el Fondo Monetario Internacional que, a ver, cuando dicen, che, fue Macri al Fondo Monetario y le pidió no sé cuántos miles de millones de dólares. No se crean que el banco vino el FMI y le puso $1 arriba del otro. O ahora que Alberto está pidiendo los 4 o 5 mil millones que faltan de esa partida, no se creen que le ponen $1 arriba del otro. Lo que le dan son DEG. ¿Qué son los DEG? Son papeles que sirven con estos DEG, te lo toman mundialmente para pagar deuda, como si fuera moneda corriente, pero son bonos del Fondo Monetario Internacional. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Dudas? Y después tenemos lo que son los movimientos de capitales compensatorios. Acá que entran y todo lo que salimos a manguear de la Argentina para pagar la deuda. O sea, habrán visto, como les dije, estuvo Alberto con Guzmán, estuvieron los dos en Europa tratando de pedir que ayúdennos con el fondo, o sea, ayúdennos con la deuda, y los tipos lo que le dijeron es, no, primero arreglar con el fondo. ¿Por qué? Y porque el fondo, habrán escuchado que el fondo nos va a dar plata, que si la usamos para pagar deuda, que si la usamos para cubrir toda esta pandemia, que si la usamos... A ver, a eso fue Alberto allá. Che, a ver, ¿cómo refinanciamos esa deuda? ¿Qué significa refinanciar? Nosotros tenemos vencimientos ahora de deuda. La Argentina no lo puede pagar por varios motivos. Aunque ahora con esto de la soja vamos a ver qué es lo que pasa, pero igual, por varios motivos no lo puede pagar. Pandemia, problemas internos, mucha deuda, la plata desaparece, entre comillas, porque se la llevan los amigos, porque se la llevan los enemigos, porque se la lleva quien sea, pero desaparece esa plata por malos manejos. Entonces, ¿qué es lo que fue a hacer Alberto? Che, no te puedo pagar ahora los 10, 15, 20, 50 mil millones de dólares que te tengo que pagar. Déjame que te lo pague en más tiempo, con un interés más caro. Entonces, che, te debo 100.
Bueno, en vez de pagarte los 100, te pago 20 cuotas de 10. Porque lo máximo que puedo pagar es 10 pesos por mes. Este es un caso muy típico, no sé si vieron cuando van a un supermercado, ven alguna publicidad de un artículo que se vende, sobre todo los caros, televisores grandes, lo que sea, celulares, donde dice, llévatelo por 200 pesos o 300 pesos, o sea, la miércoles, qué barato. Y te lo ponen bien grande. Pero en chiquitito te ponen 250 millones de cuotas de 200 pesos. Donde si vos haces número y después te dice, y de contado chiquito te aparece 10.000 pesos. Si vos haces número lo que pagás en cuotas, pagás como 8, 10, 15 televisores. Entonces, por eso, pero como vos podés, esos 200 pesos no te significa mucho. ¿Qué pasa con Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas tres cuentas van a tener un saldo, donde esta cuenta corriente va a tener un saldo positivo o negativo en función de que las importaciones sean mayores o menores que las exportaciones. La cuenta capital lo mismo y la cuenta de errores o omisiones lo mismo. Entonces, ¿cómo el tema? Va a aparecer un saldo de esa balanza de pagos, donde vamos a tener más o menos la cuenta corriente, sería el saldo de la cuenta corriente, donde si las exportaciones son mayores que las importaciones de bienes y servicios, esto va a dar positivo. Si son al revés, va a dar negativo. La cuenta capital también va a tener un saldo, dado por si las exportaciones mayores que las importaciones, positivo, de lo contrario negativo. Y la cuenta de errores o omisiones también va a tener un saldo positivo o negativo en función de que los errores sean a favor o en contra. Todo esto se va a ver reflejado en la cuenta de pagos internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cómo se ve esto? En la Argentina, en el 2001, tuvimos 5 presidentes en una semana, donde 2001, estuvo de la Rúa, se fue en el famoso helicóptero, asumió, no quería asumir nada, el vicepresidente había renunciado, ya fue de terror, no quería asumir nadie, asumió el presidente provisional del Senado, que era Puerta, asumió provisoriamente, estuvo 2 días hasta que lo nombran a Rodríguez Sá. Ya ahora en un rato retomamos el tema de Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, ahora le explico qué pasó, aparece el cuarto Camaño, está un par de días y lo meten o lo nombran a Duhalde, que es el que al final
casi termina el periodo. No sé si llegó, creo que no llegó a terminar el periodo de la Rúa. ¿Qué pasaba con esto? En ese momento, con De la Rúa, antes de que se vaya, estaba de ministro de Economía Cavallo. Cavallo fue el padre de la convertibilidad. Cavallo decía que si un país bajaba de 10.000 millones de dólares de reserva, antes, cuando estuvo Cavallo con Menem, dijo que si un país tenía unas reservas menor a 9.000 millones, menor de 10.000 millones de dólares, el país estaba fundido. La cuestión es que en el 2001, la Argentina llegó a 9.000 millones de dólares, o sea, fíjense que estábamos no fundidos, recontra fundidos. ¿Qué pasó? Estos 5 presidentes, bueno, termina Dualde saliendo de la convertibilidad, de uno, o sea, dijo $1, $1.40, o sea, metió una devaluación así de una del 40%. La cuestión es que, como estaba la situación, el dólar terminó en 4 mangos. En ese momento, la soja, el famoso viento de cola de la Argentina, $600 la tonelada y todo lo demás. La cuestión es que, ¿qué quiero decir con esto? En ese momento, después de que se va Dualde, asume Néstor Kirchner. Y la verdad que uno de los grandes logros de este señor fue el famoso superávit gemelo, creo que ya lo comentamos, que era el superávit fiscal, o sea, el Estado fue una de las pocas veces, por lo menos en los últimos años, que gastó menos plata de la que le ingresaba y tuvo el déficit el superávit de esta balanza de pagos. Gracias a varias cosas, entre ellas que la Argentina estaba en default. Eso ya se lo explico. Pero la cuestión es que Argentina, de 9.000 millones de dólares de reservas en 2001, pasa a 53.000 millones de dólares de reservas en el año 2008 aproximadamente. Con lo cual, en 5 o 6 años, porque empieza en el 2003 más o menos esto, la Argentina ingresan 40 y pico mil de millones de dólares, que se ve reflejado, o sea, gracias al superávit que tuvo esta balanza de pagos, al saldo positivo que tuvo esta balanza de pagos, se vio reflejado en la cantidad de reservas que tenía ese Banco Central. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Gracias a que la soja todavía está cara, está empezando a bajar, está medio inestable, pero igual está en un precio relativamente alto, están liquidando exportaciones y todo lo demás. Hoy, dentro de todo, las reservas están creciendo. Mal, por lo menos, venimos bien. Con lo cual, otra vez esperemos seguir teniendo saldo positivo de esta balanza de pago. O sea, ¿cuál es el problema? Y que si volvemos atrás, difícil de tener saldo positivo, fundamentalmente por esto, por la amortización del crédito y más que nada por esto, por los intereses de la deuda externa.
Entonces, es muy complicado tener un saldo positivo de la balanza de pagos porque si te pones a pagar deuda, olvídate, la Argentina, esta balanza de pagos difícil, y yo te diría casi imposible, quede positivo. Pero fíjense lo que les digo, o sea, ese saldo positivo hizo aumentar las reservas internacionales. Por eso todo ese saldo positivo que se vio reflejado en esa balanza de pagos terminó dentro de las divisas. O sea, se vio en la cantidad de divisas que aumentó en la Argentina. ¿Ok? Entonces, un poco para explicar eso. Ahora bien, como la Argentina siempre, o sea, este saldo puede tener dos resultados. Puede ser deficitario, donde las exportaciones son menores que las importaciones, y superavitario, donde las exportaciones son mayores que las importaciones. Si da superavitario, estamos de 10, empezamos a aumentar las reservas, la Argentina o ese país va creciendo en reservas, puede, ya vamos a ver que de alguna forma ese país empieza a estar mejor, ya vamos a ver a partir de la clase que viene y cuando veamos sector financiero como esto. Con lo cual, superavitario, estamos divinos, estamos pipicucu, vamos para adelante. ¿Qué es lo que pasa si es deficitario? Y si es deficitario tenemos que pagarlo o tenemos que cubrirlo. ¿Cómo lo cubrimos? De dos formas. Utilizando las reservas internacionales, como les dije, vino en un momento el amigo Kirchner, que cuando llegó a 50 y pico de millones, de miles de millones de dólares, agarró y le pagó al Fondo Monetario. Utilizando esas reservas. O bien, a través de los capitales compensatorios, insisto, lo que está haciendo Alberto, que está yendo a juntarse con todos los otros países para que le den un poquito más de pedal. Ahora bien, algo que no hay que hacer, o haber otra forma de cubrir ese saldo deficitario, es declarándose en cesación de pagos. O sea, decir, no voy a pagar la deuda externa. Agregué esas dos fotitos porque primero no se te ocurra decir que no vas a pagar. O sea, la peor medida. ¿Y por qué puse esta de acá? En América Latina hubo dos presidentes, por eso le dije que iba a volver sobre el amigo Rodríguez. Hubieron dos que dijeron que no iban a pagar la deuda externa. El primero fue, no me acuerdo en qué año, pero cerca de los 80, por ahí, fue Alan García de Perú. Creo que duró, no sé si llegó a 15 días, que literalmente terminó así. Literalmente. Y el otro fue Rodríguez Sá, que fue el tercero de los 5 presidentes, por eso le dije que iba a volver sobre él, donde una vez que lo nombran, en su primer discurso, vieron que los presidentes hacen su primer discurso en el Congreso, donde no solamente está el presidente, sino que está todo su gabinete, están todos los diputados, todos los senadores, la Corte Suprema, todo el mundo.
en su primer discurso, Rodríguez Sá agarra y dice, la Argentina no va a pagar la deuda externa. Primer grave error. Y lo dijo muy serio y muy, pero así, con todas las letras. ¿Por qué digo primer grave error? Porque el segundo grave error, el 70% fácil, y ojo, se estaba transmitiendo en vivo, el 70% de la gente que estaba ahí se puso de pie y aplaudió. O sea, imagínense qué lindo ejemplo que dimos al resto del mundo. Y Rodríguez Sá, cuando todos aplaudían ahí todo, él se hacía el serio y sí, como sacando pecho, como yo lo dije. Bueno, Rodríguez Sá salió de ahí, Rodríguez Sá de San Luis, salió de ahí rapidísimo, se fue, tomó un avión para volverse a San Luis. ¿Cuánto puede demorar un avión de Buenos Aires a San Luis? 1 hora. Llegó a San Luis, ya no era más presidente. Fue toda una jugada porque después, como le decía, Kirchner también se aprovechó e incluso Dualde se aprovechó porque se aprovecharon de ese dicho para decir la Argentina está en el famoso default, o sea, en la cesación de pago, y siempre le echaba la culpa a él. Para mí fue un arreglo que lo hicieron entrar al pobre tipo este, o a lo mejor entró y se llevó sus mangos, qué sé yo. Pero fue criminal lo que hizo. Entonces, ustedes imagínense que le deben plata a alguien y se lo cruzan en la calle. Entonces, ¿qué hacen? Vos sabés que tengo tu plata en casa y ahora me lo olvidé. Mañana sin falta, ¿dónde vas a estar? Te la llevo. Entonces le preguntás para saber dónde no tenés que ir para no cruzártelo de nuevo. Ahora, imagínense ahora, pónganse del otro lado, que le deben plata a ustedes, y viene el tipo y se te para de frente y te dice, no te voy a pagar la deuda, porque no quiero. Sí, el caso mío es lo último que puedo decir en los próximos 15 días, porque la piña que le pongo le parto la boca y no va a poder hablar por 15 días. Imagínense estos leones, donde, a ver, ¿cuánto nos pueden deber a nosotros? Ponele con toda la furia, 1.000 pesos, con toda la furia. Acá son unos cuantos miles de millones. Que a ver, no la vamos a pagar. Pero no le digas que no la va a pagar. Por eso insisto, anda Fernández y Guzmán, los dos, arrastrándose, y ojo, en el buen sentido de la palabra, arrastrándose para poder refinanciar esta deuda para que la Argentina no entre en cesación de pago. Porque ya en la situación en la que estamos es muy difícil conseguir que alguien venga a invertir, no solamente de afuera, sino también de acá adentro. Si la Argentina entra en cesación de pagos o entra en el famoso default, quedamos bastante afuera del mundo. Por eso es que están tan desesperados, y con razón, Alberto y Guzmán, tratando de renegociar esta deuda. Y van y hablan con el fondo, y vuelven y van hablan con la Merkel, la ayudanos, viene el gallego, che, loco, ayudanos, van a hablar con Macron, ayudanos, van a hablar con el Papa, por favor, ayudanos. ¿Para qué? Para no llegar a esa cesación de pago. Porque si no saben que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas?
¿Alguna duda? Sí, creo que va al ejemplo este de cesación de pago, creo. Grecia es el país que ahora está en crisis por no sé qué número de crisis va conllevando con respecto a deudas, de que lo financia uno, después lo financia otro y lo financia otro y así. No sé si hoy, la verdad no he leído nada, no sé si hoy Grecia está, sí hace poco tiempo estuvo en crisis. Lo que pasa es que Grecia tiene el problema de que vive del turismo. Entonces, si no tiene turismo, se le complica mucho la cosa. Y en esta situación de pandemia no me extrañaría que esté con algún problema. No me extrañaría. Lo que pasa, ¿cuál es el tema? A Grecia lo salvó pertenecer a la comunidad económica. La comunidad económica no lo dejó caer, como tampoco lo dejó caer en su momento a España. España entró en la comunidad económica, pero después de 50 años de Franco, un dictador donde quedó muy atrasado España con respecto al resto del mundo. Y le costó mucho, mucho entrar en la Comunidad Económica Europea. España de alguna forma logró acomodar, hoy también está complicado este muchacho que anda por acá. Está complicado, pero también hay muchos problemas internos, los separatistas, los vascos, los de Barcelona, ¿cómo es que se llaman? Los catalanes. Es complicado, es complicado. Pero Grecia no escuché si ahora, Carlos, ¿vos escuchaste algo? Si Grecia está con problemas, yo no escuché nada. Lo que ha tenido Grecia es que ellos, a diferencia de Argentina, en deudas que fueron bastante contemporáneas, no realizó una renegociación tan agresiva como la que se realizó sobre todo en el 2006, 2007 y bueno, la que está en curso ahora. Y por lo tanto tuvieron quitas, pero mucho menos significativas que la de la Argentina. La negociación de la deuda externa que llevó a cabo, para que usted tenga una idea, Néstor Kirchner y Roberto Labaña, tuvo como resultado la quita más grande que se registra en la historia mundial contemporánea. O sea, desde el punto de vista argentino, fue sumamente exitoso. Grecia no tuvo una negociación tan agresiva, digamos, aceptó más dócilmente los términos de los acreedores, y eso ha generado una situación de ajuste perpetuo. No es que esté en crisis hoy específicamente, sino que nunca se terminó de recuperar de su crisis de hace 10 años atrás. Algunas cosas se restauraron, digamos, los recortes a los jubilados, que fueron terribles, llegaron al 50% en muchos casos, cierre de instituciones, la televisión estatal y otras más. Algunas cosas se han recuperado, pero en general el nivel de vida ha quedado muy rezagado con respecto a lo que tenían antes de la crisis. Y como dice el ingeniero, a eso le sumamos que un porcentaje importante de su PBI viene por turismo y te agarra una pandemia en donde se te privan esos ingresos, cuando ya venía justo de antes, menos que justo, digamos, y eso, digamos, agrava un cuadro general, digamos, a todos los países europeos y a los Estados Unidos la pandemia le ha significado una recesión. Ahora, si vos venís con las cuentas más o menos bien, tenés espalda, bueno, por supuesto que algún recorte tenés que hacer, pero como en las vidas particulares, bueno, pasas la tormenta. Ahora, si ya venís extremadamente comprometido con tus gastos y encima te quitan una parte por el tema de la recesión de la pandemia, y la situación se hace más aguda. Sí, por eso yo no había escuchado que Grecia hoy estuviera con problemas. Sí, como dice Carlos, en el 2006 pasó por una situación bastante complicada,
que, bueno, de alguna forma la cercanía con la comunidad económica lo ayudó a salir. También ese mega canje que nombró Carlos, que se conoce como el mega canje, que hicieron Lavagna y Néstor Kirchner, fue también uno de los grandes logros que tuvo la presidencia Kirchner en ese momento. Pero hoy, a ver, partamos de la base, hoy no hay un país que esté medianamente acomodado, pero es por el problema de la pandemia. O sea, se están reacomodando algunos, pero está complicado. Vamos a ver cómo termina esto. Pero esa es más o menos la cosa. No sé si te respondimos, no sé quién fue el que preguntó. Sí, yo quería hablar del tema nomás porque yo también conozco poco sobre el tema de Grecia, pero sé que era por múltiples tomas de deuda en distintos momentos de crisis que han tenido. Miren, el tema de la deuda externa es re interesante. ¿Ustedes saben cuál es el país más defolteador de la historia? De los últimos 100 años, 120 años. A ver, tiren un nombre. ¿No fue Venezuela tal vez? Argentina. ¡Ah, Argentina! ¡Mi país! Miren cómo los condicionan a ustedes los medios de comunicación, a todos nosotros, ¿no? Los medios de comunicación. El país más defolteador de los últimos 150 años es los Estados Unidos. Y no por deudas propias, sino por deudas ajenas. Ellos tienen una doctrina judicial, que se llama la doctrina de las deudas odiosas, que en realidad es una doctrina re interesante, lástima que no la aplican cuando ellos son acreedores, ¿no? Esta doctrina dice que para que una deuda soberana, porque lo que estamos hablando acá son de deudas de países, ¿no? Deudas soberanas, sea legítima, esa deuda tuvo que haber sido contraída por un gobierno legítima, o sea, una deuda de un gobierno no constitucional, de acuerdo a las leyes de ese país, ya estaría viciada del principio, una dictadura, por ejemplo. Eso, Sí. o sea, si una dictadura toma deuda, el país puede no hacerse cargo de la Bueno, deuda. espérate, yo te estoy diciendo lo que dice la doctrina norteamericana, ¿no? Avalada por la Corte Suprema, Estados Unidos, etcétera, y yo te cuento el contexto histórico de esto. Y es más, va un poquito más allá y dice que si la deuda hubiera sido tomada aún por un gobierno legítimo, pero se demostrase que esa deuda no fue en beneficio del pueblo, también se puede atacar la nulidad. Digo, si tomás deuda, aunque sea un gobierno constitucionalmente constituido, legal, y resulta ser que la deuda se usa para la bicicleta financiera y no para inversiones genuinas, o para el repago de otra deuda genuina, que eso es legítimo, esa deuda podría ser desconocida. ¿Por qué desarrolló esta deuda en los Estados Unidos? Esta doctrina en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha realizado numerosas intervenciones, sobre todo desde el principio del siglo XX, en países en otras partes del mundo. Y esta deuda surgió a raíz de las intervenciones que realizó entre la década del 20 y la década del 40 y del 50, bueno, aunque Granada fue en los 80, en Centroamérica. Invadieron alternativamente Santo Domingo, hubo bloqueo de puertos, pero esto fue antes a Venezuela, etcétera, etcétera. Y se aplicó también en la guerra de Irak, en la Segunda Guerra de Irak, cuando ya tomaron el país por completo. Entonces Estados Unidos desarrolló esta doctrina que, si ustedes se ponen a ver desde el punto de vista de la legalidad internacional y de la moral, es muy interesante lo que dicen. Pero ellos, cuando son acreedores, no la aplican, la rechazan. La Argentina invocó eso en el juicio contra los fondos buitres en el segundo periodo del mandato de Cristina Fernández, contra Elliott Management y, bueno, Paul Singer, el conglomerado de Paul Singer, y los tribunales norteamericanos no se la aplicaron, pero sí la aplican cuando son ellos los deudores. Digo, son deudores porque toman un país, se hacen cargo de ese país, y ese país tiene deuda. Entonces ellos aplican esa doctrina para no tener que solventar
como nuevos dominadores del país la deuda que tiene ese país. Y les pongo un ejemplo con el tema de Irak. Irak tenía mucha deuda a principios de la década pasada, o sea, a principios del 2000, cuando lo toma mucha deuda, principalmente por las inversiones militares que había hecho Saddam Hussein, pero no exclusivamente. ¿Quién eran los acreedores? Países europeos, Francia, Alemania, Japón, los miembros de la coalición que acompañaron a los Estados Unidos en el ataque e invasión a Irak. Cuando se hizo cargo del control de Irak Estados Unidos, a sus propios socios en la aventura militar, les aplicó la doctrina de deudas odiosas y no les pagó la deuda. Fíjense, ustedes nombraron un montón nombraron 2 países que suelen estar en el imaginario, pero el país más defaulteador de la historia contemporánea es los Estados Unidos, y lo hace incluso con sus propios socios. Por supuesto, cuando le toca ser deudor de deudas de otros, digamos, pero deudas de otros en las que se mete porque va a invadir esos países, ¿no? Y lo que hace con la deuda propia está en una zona media gris también. Digo, la deuda propia, la que todos ustedes habrán visto, en la época de Obama, hubo un año en el que se cerró la administración central de los Estados Unidos, excepto las cuestiones básicas, porque el Congreso no autorizaba más endeudamiento. Es un país que se financia fuertemente con el endeudamiento. Y ahí hay una cosa media gris, ¿no? Porque si bien es cierto que se pagan los vencimientos periódicos, el capital nunca se termina de pagar, la deuda siempre crece, es un negocio enorme para los acreedores, ¿no? A costa del patrimonio de los Estados Unidos, porque es una bicicleta financiera complicada. Lo que pasa es que es tan grande la potencia de los Estados Unidos que no se nota hasta cierto punto, digamos. Si alguno estuvo en Estados Unidos en las 2 semanas esas que duró el debate en el Congreso y encontraba todo lo que no sea básico cerrado, digamos. Ibas a Washington y no podías entrar a un museo, no te atendían en las oficinas de la administración federal, a no ser que se yo, fueran cuestiones de salud, de seguridad. Y era la primera potencia del mundo. Así que fíjense cómo por ahí el mundo funciona de maneras distintas a como estamos habituados a verlo. Incluso Estados Unidos es el país de mayor deuda externa del mundo. También, ¿eh? Lo que pasa es que, como bien decía Carlos, el PBI que genera toda la riqueza de alguna forma que genera, mueve el mundo, mal que nos pese. Y hoy la moneda dominante es la de ellos. Entonces, ¿dónde va? Está el dólar. Y por eso también es la gran deuda que tienen, ¿no? Todos los dólares que tienen dispersos en todo el mundo, ¿no? Es el tema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien. Carlos, todos Sí, señor. tuyos. Fíjate hasta dónde puedes avanzar acá. Y la clase que viene vemos lo que es el mercado de divisas. Vamos entonces con los prácticos. Gracias, ingeniero. Muy bien, chicos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Vamos a ir con los prácticos de lo que acaban de ver, de balanza de pagos. Vamos a tener abiertos dos proyecciones para que sea más fácil. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien. Estos prácticos, por supuesto, los tienen en el cuadernillo. Y vamos a tener abierto esto, que esto es lo que necesitamos para verlo. Lo vamos a poner así. Porque bueno, ustedes todavía no lo han aprendido y no le han visto la lógica a esto, entonces vamos a tener esta ayuda en memoria. Para estudiarlo, esto, consejo práctico, para estudiarlo, digamos, esto lo tienen que saber antes que nada, y para estudiarlo traten de, hay un componente de memoria, pero no
no confíen solamente en ella, en la memoria, porque si no se van a confundir, se van a olvidar de algo. Tratemos de ver el razonamiento de por qué las cosas son como dicen que son. Y para eso está bueno verlo por ahí en casos prácticos. Además, el caso práctico sirve para que ustedes vean cómo se les va a preguntar esto, sobre todo en los parciales, que ustedes van a tener que completar lo mismo que vamos a hacer ahora, exactamente lo mismo, vamos a hacer en los parciales prácticos. Así que bueno, esto es un entrenamiento para esa ocasión. Fíjense, lo que tienen como enunciado acá es una serie de actividades con un monto, ¿no? Y lo que tenemos que lograr es clasificar dentro de toda esta matriz, estos cuadros, a qué corresponde cada uno de esos ítems y si son debe o haber, o sea, si es plata que sale del país, o sea, plata que se paga al exterior, o plata que ingresa desde el país y finalmente, haciendo la suma, si el saldo da positivo o el saldo da negativo. Vamos a hacer. Tenemos dos de estos para ver diferentes. Y en el camino vamos a ir reforzando algunos conceptos de particularidades. Fíjense lo que hemos hecho acá para que sea más didáctico. Primero vamos a poner la clasificación. Después, en esta columna es ingreso o egreso, ¿no? Y acá, por ahí para los que no hicieron contabilidad, si se les pone debe o haber, no sabes muy bien si eso es plata que entra o plata que sale. Acá está puesta a qué corresponde, o sea, los ingresos corresponden al debe, los egresos corresponden al haber. En el parcial no van a tener las palabras ingresos y egresos, sino solamente debe o haber. Van a tener, como es modalidad, seguro que va a ser modalidad virtual todavía, ustedes lo que van a tener son unas listas desplegables acá con las opciones, y acá, en estas dos columnas finales, lo que hay que hacer es poner el importe que tenemos en la que corresponda, ¿no? Si fue plata que entró o fue plata que salió. Eso tienen que tener especial cuidado porque si le erran de columna, cuando hagan el saldo, que se obtiene a través de la sumatoria de ambas columnas y su posterior diferencia, les va a dar mal. No es lo mismo tenerlo en una columna que tenerlo en la otra, porque se suma en un lado y no en el otro. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Entonces, agarremos la primera. Una de las cosas, como siempre, consejo reiterado, redundante, es lean bien las opciones que ustedes tienen para no confundirse o no responder lo que no corresponde. Vamos a la primera, turismo nacional en el exterior. Si vamos a nuestra tablita, turismo nacional en el exterior, ¿qué será? ¿Por dónde la clasificamos? Es de servicio, pero se da del haber. Bien, sería balance de servicio, o sea que antes tenés una cosa más, sería cuenta corriente, ¿verdad? Sí. Cuenta corriente, balance de servicio, es un servicio real, porque no es financiero. Bien, y ahora te pregunto, ahí dice turismo nacional en el exterior. ¿Esa plata ingresa o egresa? Y egresa. Egresa. Egresa, se va, se va porque son la gente que se va afuera a hacer turismo, entonces lleva su plata de acá y la pone allá. La vamos a simbolizar con una flechita roja que va hacia arriba, como si se fuera, y rojo porque, bueno, es un rojo, digamos, en las cuentas del país. Bien. Pago de seguros a empresas extranjeras. Fíjense, pago de seguros, ¿no?, a empresas extranjeras. ¿Por dónde la clasifican?
¿Es un servicio real o no pagar seguros? No, financiero. Sí, Ah, es un servicio real, efectivamente. Fíjense, los servicios financieros son taxativamente los que ustedes tienen ahí en el cuadradito, que son las rentas de la inversión, ya vamos a ver algunos casos, los servicios del crédito. Servicio del crédito es básicamente pago de intereses, ¿no? El interés, no el capital. Y las regalías o derechos de licencias, digamos, la propiedad intelectual. Los seguros son un servicio real, son un servicio real. Y dice, pago de seguros a empresas extranjeras. ¿Esa plata se irá o entrará al país? se va. Se va. Bien. Se va porque es como, hay una compañía de seguros argentina que tiene una asegurada, que es una empresa extranjera, eso se hace, se venden seguros entre países, le pasó algo a la asegurada y la empresa argentina de seguro le tiene que pagar la póliza. Así que, bueno, hay que sacar plata de acá y mandársela para allá. Donaciones recibidas desde el exterior. ¿Por dónde entramos acá? Balance de transferencia. Bien. Bien, bien, bien. Fíjense un dato. No todas las ramas tienen la misma extensión. Digamos, acá si vos tuvieras una renta de inversión, por ejemplo, sería, bueno, cuenta corriente, balanza de servicios, renta de inversión. Tenés 4 eslabones. Mientras que acá en la balanza de transferencia tenemos 2, nada más. Digo, parece una observación media tonta, pero digo, para que no les entren dudas por ahí a la hora de responder, que tuve varias opciones y resulta ser que en esta mi rama tiene 2 eslabones y en esta tengo 3. ¿Cómo es posible? Sí, sí, efectivamente. Las ramas, como en un árbol, no tienen la misma extensión siempre. Hay algunas que son más largas que otras. Si son donaciones recibidas del exterior, bueno, es como que bastante claro que es plata que entra. Ahora tenemos turismo extranjero en el país. ¿Cómo la clasificamos? Igual que el exterior, pero esta vez sería por un ingreso. Exactamente. Otro tip, otra cosita para tener en cuenta. Yo puedo tener diferentes opciones, diferentes ítems que tengan una misma descripción en cuanto a la calificación. Digo, el turismo tiene la misma descripción, sea que ingrese el receptivo, como dicen los que están en el negocio, o que sea turismo saliente. Sin embargo, va a cambiar el sentido del flujo de dinero. Cuando el turismo es extranjero en el país, es gente que ha venido acá y deja su dinero en la Argentina. Si son los nacionales que se van para afuera, el sentido es el inverso. Pago de intereses de la deuda externa. Pagos internacionales sería. ¿Dónde tenés pagos internacionales? Acá en el cuadrito que estamos viendo. O sea, es el último, pero estoy viendo si es que iría a alguno de esos. No. No, este pagos internacionales que se puede prestar a la confusión, efectivamente, que vos mencionabas, son movimientos en general, digamos, solamente realizan los bancos centrales o los gobiernos con los organismos multilaterales de crédito o con otras instancias gubernamentales que tienen que ver con las reservas principalmente, las reservas propias, sea en el tipo de moneda que la nomine, ¿no? El oro es una forma de moneda en este caso y con capitales compensatorios. Son raros, es más, creo que no hay ningún caso que nosotros le planteemos de esto. Todo lo demás entra acá arriba, y en este caso es cuenta corriente, balanza de servicios, servicios financieros, servicios de crédito.
Ese es el camino. Lo vamos a poner acá y ya les hago una aclaración para que no se confundan. Bueno, plata que sale porque yo estoy pagando. Si lo que hubiera tenido que pagar es el capital, no los intereses, el capital, entonces entraría por acá. Cuenta capital, amortizaciones del crédito. O sea, reducción del crédito. Recuerden, ténganlo bien presente. Los intereses de la deuda, de una deuda, entran, puede ser deuda de privados también, ojo, o sea, no solamente deuda estatal. Los intereses entran por cuenta corriente. El capital entra por cuenta capital. Fíjense también lo que pasa con las inversiones, ya lo vamos a ver, pero aprovecho y se los digo porque me parece que ya que lo tenemos acá es más fácil. Si se realiza una inversión de un país a otro, sea entrante o saliente, la inversión en sí, el capital de la inversión, entra en cuenta de capital, sea inversiones directas o inversiones de cartera. Inversiones de cartera son las inversiones bursátiles de la bolsa, no en activos físicos. El capital. Ahora, cuando se tiene que mover la ganancia que da esa inversión, entra por cuenta corriente, balanza de servicios, servicios financieros, renta de inversión. ¿No? ¿Se entiende? Si viene una empresa, viene o se va, una empresa argentina invierte en el exterior, esa inversión se contabiliza en cuenta de capital, inversiones, se hace una inversión real, monta una fábrica o instala la prestación de un servicio, entra por inversión directa. Cuando llegue el momento de retirar las ganancias, eso se va a registrar en cuenta corriente, balanza de servicios, servicios financieros, renta de inversión. O sea, el mismo fenómeno, que es la inversión en el exterior, tiene dos partes. La parte sustantiva, que es el capital, y la parte anexa, que son los resultados, la renta, las ganancias. Esas partes se alocan, se colocan en ramas diferentes de la balanza de pagos. ¿Se entendió? Vamos justamente a entrada de divisas por utilidades. ¿Cómo la ubicamos? ¿Qué sería utilidades? Ganancias. Utilidad es un sinónimo de ganancias. En rentas de inversión. En rentas de inversión, bien. Recuerden que tienen que hacer todo el caminito, ¿no? Está bien, pero recuerden que ustedes cuando tengan que elegir, si tuvieran que escribir, tendrían que escribir todo esto. Cuando tengan que elegirlo, siendo opciones múltiples, lo que van a hacer es, van a tener todo esto en una lista desplegable y tienen que ponerla correcta. Si es entrada de divisas, bueno, es dinero que entra. Exportación de bienes, ¿dónde la ponemos? En cuenta corriente de balance comercial. Exactamente, ahí el cuadrito le falta las flechitas de importación-exportación, me parece que quedaron afuera por falta de espacio, pero en este caso sería así, exportación, si se exporta la plata entra, ¿no? No van a poner que la plata sale, lo que sale son las mercaderías que se exportan, la plata, digamos, nos pagan por eso y ahí es la plata que entra. Digo, porque por ahí se confunden y dicen, bueno, como salen las cosas, entonces sale. No, es el flujo del dinero, el flujo monetario el que nos interesa. Inversiones de empresas extranjeras en el país. Lo acabamos de tratar ese caso. Cuenta capital, inversiones directas. Exacto. Muy bien. Muy bien. El dinero entra. Porque alguien trajo dinero de afuera
y lo invierte en el país. ¿Importación de bienes? Cuenta corriente, balanza comercial, importaciones. Bien, por eso no me moví, el dinero sale. Préstamos solicitados por el gobierno. O sea, el gobierno pidió un préstamo. Cuenta capital amortización de crédito, pero sería el contrario, ¿no? Sí, ¿y cuál sería el contrario? Endeudarse. No te escuché. O sea, cuando se endeuda, ¿Cuál de las opciones esas que tenés en cuenta capital crees vos que cuajaría? Amortización no, porque amortización es cuando lo pagás. Como vos dijiste, es el contrario de la amortización lo que estamos haciendo ahora. Estamos tomando plata. Tenés 4 opciones más. ¿Por cuál te inclinarías? inversiones. No, porque inversiones son inversiones. Capitales. Capitales a largo plazo o a corto plazo, eso va a depender de, a cuánto pidió, a qué tiempo pidió el préstamo el gobierno, quizás lo podríamos aclarar. Entonces sería esta rama de acá lo pusimos a largo plazo directamente. Aprovecho y les digo que es largo plazo, que es mediano plazo y que es corto plazo. La diferencia de estos periodos es todo lo que es menor a un año es corto plazo, todo lo que va entre 1 año y 5 es mediano plazo, y todo lo que va más allá de 5 años es largo plazo. En algunos rubros, el mediano plazo se considera entre 1 y 2 años, pero en general, en términos financieros, la distinción no es que haya una norma o una ley que lo fije, pero digamos, el consenso histórico es que los hitos que separan un periodo de otro, el corto, el mediano y el largo plazo, es 1 y 5 años, ¿no? Para que lo sepan, en realidad, como está planteado ahí, alguien me podría objetar, bueno, préstamo solicitado no me dice si es largo plazo o corto plazo, así que yo entre esta rama y esta rama no sé cuál elegir. Sé que es una de estas dos, pero no sé cuál elegir, la objeción sería buena, que habría que simplemente decir, por ejemplo, tomó un préstamo a 5 años, 6 años. Acá, como ven, solamente hay largo plazo y corto plazo, así que todo lo que esté por arriba de 1 año lo tendríamos que ubicar en el largo plazo. Pero efectivamente. Y si fueran préstamos solicitados por empresas nacionales, lo mismo, porque para la balanza de pagos es el mismo tipo de movimiento, ¿no? Es alguien, un nacional, que pidió plata a alguien de afuera, sea un gobierno, sea un actor privado. Fíjense que cuando se pide el préstamo, la plata ingresa, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros en el momento que vamos, pedimos plata al banco y el banco nos lo otorga, nuestra cuenta bancaria aumenta. Otra historia es lo que va a venir después, cuando llegue el momento de la devolución. Pero en el momento en el que me lo otorgan el préstamo, el dinero aumenta, por eso aparece con flecha verde ingresando, porque eso es lo que va a pasar en ese momento. ¿Cómo se hace el balance? Simple, sumas una columna, sumas la otra, sacas la diferencia y debe menos haber. En este caso, como ven, es deficitaria porque hay más plata que se va que la plata que llega. Tenemos otro para hacer, a ver, esperen un segundo. Son los dos que están en el cuadernillo. Lo hagamos, porque total es rápido.
van a terminar antes de la hora. Y así se hace la gimnasia del análisis de esto. Como ven, es fácil, sí hay que manejar el cuadro. Y una vez que está manejado el cuadro, entender por dónde viene la mano y prestar atención. No hay más complicación. Bien, tenemos el 8, que es lo mismo. Sin preámbulo, ese es el tema, las opciones que se dan. Bien, comenzamos con el llenado. Ventas en el extranjero. A ver si tenemos la visión de esto. Ventas en el extranjero, ¿por dónde lo clasificamos? Fíjense que por ahí la redacción varía un poquitito, pero el sentido se comprende. Ventas en el extranjero. Tenganlas presentes que están ahí, pero está muy bien. Compra de bienes en el extranjero. Ahora no vendí, sino que compré. Lo mismo, pero importaciones, profe. Perfecto, estupendo. Importación. Vamos a turismo extranjero en el país, este ya lo hicimos, así que servicios reales, entra turismo nacional en el extranjero, este es como una reiteración del anterior. Pago de intereses de la deuda externa. A ver si prestaron atención, porque ya lo hicimos. Pero en este y en la distinción entre utilidades y capitales es donde más se equivocan, así que lo volvemos a hacer. ¿Cómo lo clasificamos al pago de intereses de la deuda externa? Amortización del crédito, profe. No, amortizaciones si pagas el crédito. Ahora estás pagando los intereses. Lean la primera parte, la primera rama. A ver si encuentran algo que les dé una pista. Balanza de servicios financieros del crédito. Servicios del crédito, exacto. Servicio del crédito es pago de intereses. Es un término técnico para decir pago de intereses. Entonces, entra por cuenta corriente. Recuerden, utilidades o ganancias, en el caso del capital, o intereses, en el caso de las deudas, entran por cuenta corriente y van a parar acá, ¿no? Si ven el cursor, van a parar en servicios financieros. Entonces, como bien dijo la compañera, acá lo que tenemos es cuenta corriente, balance de servicios, financieros, crédito, como pagamos, se nos va la plata. Utilidades giradas al exterior. ¿Qué serán las utilidades giradas al exterior? Las ganancias de una empresa que vuelven al exterior, digamos, que se van. Exactamente. Una empresa presumiblemente extranjera que gira sus ganancias al exterior, o sea que las manda al exterior, a su casa matriz. ¿Y por dónde entra la clasificación? Balanza comercial. No, balanza comercial tiene solamente importación y exportación. A ver, probá más abajo y seguí el camino. Inversiones de cartera o alguna de esas.
No, esa es bursátil. No. Volvamos al compañero anterior que había dicho balanza comercial. No te salgas de cuenta corriente. Balanza de servicios. transferencia. ¿Cómo se superpusieron dos y no se lo Yo dije de ninguno? transferencia. Renta de inversión. Rentas de inversión, exactamente. Ya vamos a ver la balanza de transferencia. Rentas de inversión. Cuenta corriente, balanza de servicios, servicios financieros, rentas de inversión, la plata se fue, y por lo tanto sale. Alguien dijo balanza de transferencia. Vamos a un caso de balanza de transferencia. Fíjense, en el siguiente ítem dice jubilaciones y pensiones recibidas, ¿no? O sea, jubilaciones que se pagan en el exterior a gente que reside en el país. Esto es un caso de balanza de transferencia. Las balanzas de transferencia son movimientos de dinero que no tienen una contraprestación inmediata. Si uno de nuestros tío-abuelos o bisabuelos, no sé, sirvió en la Segunda Guerra Mundial en Italia, en algún país europeo, son los casos que por ahí uno familiarmente en Argentina tiene más cercano, va a recibir una pensión. Esa pensión que recibe esa persona no es por un servicio que él esté brindando ahora o que haya brindado, digamos, en un tiempo próximo. Es algo que ocurrió, digamos, ya hace tiempo en la historia, o sea, no hay una contraprestación inmediata y sin embargo él recibe un dinero, distinto a lo que es un contrato, una relación laboral, en donde la prestación es contemporánea o cuasi contemporánea. Uno podría decir que la balanza de transferencia lo que muestra son movimientos de dinero que no tienen contraprestaciones, pero no es del todo cierto eso porque en el caso de la pensión, la contraprestación sí existió. Lo que pasa es que existió en otra escala temporal, no es contemporáneo al pago que se realiza. Ahí entra, y básicamente son donaciones, herencias, o el caso de las jubilaciones y pensiones. Digo, son los tres casos que abarcan prácticamente la totalidad de hipótesis que pueden entrar en la balanza de transferencia. Entonces, el de la pensión, como ven, es una rama muy cortita, cuenta corriente, balanza de transferencia, y ahí se acabó. Eso es para que lo tengan presente. La balanza de transferencia abarca una serie de situaciones muy particulares y muy acotadas, ¿no? Estas tres posibilidades que yo le mencionaba. Vamos a cobro de préstamos de empresas privadas nacionales. Acá, en el cobro de préstamos, quizás habría que hacer alguna aclaración porque no está del todo claro si son las empresas nacionales las que cobraron préstamos que dieron o si les vinieron a cobrar los préstamos a ellos. Entonces, en realidad, es empresas nacionales que han cobrado, así que vamos a hacer la aclaración, préstamos que ellos habían dado, ¿no? Entonces, fíjense esto. Esto es cuenta de capital, amortización de crédito, por supuesto la plata entra porque es una empresa argentina que le prestó a un extranjero y después se lo cobró, entonces la plata volvió, ¿no? Fíjense, tanto el cobro, es lo que les decía antes, tanto el cobro del crédito, ¿no? Del capital, como el pago del mismo, los dos entran en amortización del crédito. Digamos, dos movimientos de sentidos distintos. Nosotros habíamos visto el caso del pago, ¿no? Antes de un crédito. Dos movimientos que tienen sentido distinto pueden tener la misma clasificación porque tienen la misma naturaleza. Son, en este caso, transacciones sobre el capital del crédito, por lo tanto entran en cuenta de capital amortización, sea que cobres o que pagues. Lo que pasa es que el sentido del flujo monetario va a ser distinto. En uno saliente, en otro entrante. Adquisiciones de acciones en empresas extranjeras. O sea, alguien nacional adquiere acciones de empresas de afuera. ¿Cómo lo clasificamos a eso? ¿No entra en cuenta capital inversiones Sí, y... de cartera? Muy bien. Muy bien. Excelente.
¿Entienden por qué, más allá del compañero que atinadamente acertó en la clasificación, por qué es de cartera? La compra de títulos de acciones no es una inversión directa. Vuelvo al cuadro, perdón. Primero, Porque compra papeles. Exactamente, compra papeles, compra títulos, nada más. Como si compras bonos de una deuda, perfecto. Cobro de derechos de propiedad intelectual en el extranjero. O sea, es alguien de acá que cobra derechos de propiedad intelectual en el extranjero. ¿Por dónde lo clasificamos? Cuenta comercial, balance de servicios, servicio financiero y los regalías y derechos de licencia. Bien. No es cuenta comercial, sino cuenta corriente. Ojo con la terminología. Pero correcto el camino realizado. Si cobramos, recibimos la plata. Solicitud de préstamos del sector externo. O sea, el sector externo pide un préstamo a alguien de afuera. Perdón, de préstamos del sector externo. Ahí lo que hacemos es, ya lo habíamos visto, cuenta capital. Suponemos que es capital de largo plazo. Tenemos el mismo problema que en el otro. No hemos especificado la extensión del tiempo, lo vamos a hacer. Como pedimos el préstamo, es el capital, no los intereses. Dinero que entra, caso similar. Y errores y omisiones. Acá también una clasificación muy particular en donde yo necesito para poder determinar el sentido del flujo del dinero que me digan si es a favor o en contra. Y errores y omisiones entra en errores y omisiones. No hay otra. Es una rama en sí misma, ¿no? Pero sí necesito para ya saber si la plata salió o no, si es a favor es cuando la plata me ingresó a mí como país, si fuera en contra es cuando la plata me salió a mí como país. ¿Qué es esta cuenta de errores o emisiones? Está el tema de los diferenciales de tipo de cambio que mencionaba también el ingeniero. Y también otra cosa que se hace es una cuenta que sirve para ajustar los balances, pero no es que yo puedo inventar los números de los balances y poner cualquier cosa acá para que me dé lo que necesito. No, lo que ocurre es lo siguiente. Determinar los valores que va tomando las importaciones, las exportaciones, las rentas de inversión es una cuestión empírica, ¿no? El Banco Central, sobre todo, que es el que maneja la balanza de pago, y después el INDEC que hace las estadísticas, se fija, digamos, cuáles son los flujos de dinero y a qué corresponde cada cosa y lo suma. Digo, como si uno tuviera un kiosco y te dice, a ver, me pagaron por tal chocolate 1.000 pesos, tuve que pagar por la factura de luz 500, entonces tomo la factura, tomo los tickets y hago extraigo empíricamente los datos. El tema es que esto tiene dos problemas principales. Primero, hay algunos rubros que son más fáciles de precisar los montos que se mueven que en otros, independientemente de los fenómenos como el contrabando, la subfacturación y eso. Digamos, hay cuestiones que son más complejas que otras, no es lo mismo, qué sé yo, si exportas aviones. Los aviones son objetos grandes, registrables, los números, aun cuando seas muy exitosos, no son muchos en un año, digamos, si exportas 300 aviones, sos un as de la aviación comercial, digamos, son números pequeños. Si exportas toneladas de un grano, y ya, primero, que la valorización se realiza sobre el peso, a granel. Entonces ya se complejiza más. Ese primer elemento, primera dificultad. La segunda es que las fuentes de estos datos muchas veces son distintas, ¿no? O sea, una parte de la información te la da la AFIP, otra parte de la información te la da la Secretaría de Agricultura, otra parte de la información te la dan los bancos o los propios flujos de capital, de dinero en el Banco Central o en la Bolsa de Valores. A veces esas fuentes usan normas o metodologías para la obtención de la información que no son del todo compatibles, ¿no? Entonces se te arman líos. Pero además yo obtengo la información en distintos niveles. Por ejemplo, yo sé cuánto es el flujo porque
me lo muestra las reservas del Banco Central, que las reservas, ustedes saben, entre otras cosas, el Banco Central, el rol que cumple es proveer las divisas para el comercio exterior. O sea, cuando alguien quiere importar algo, última instancia, el que le provee las divisas es el Banco Central. Digo, cuando ustedes van a comprar dólares a un banco comercial o cuando ustedes pagan con una tarjeta en el exterior, el proveedor final de esas divisas, de esos dólares, es el Banco Central. Y por otro lado es el que los recibe. El famoso liquidación de exportación es que vos traes tus dólares y el Banco Central te da a cambio pesos y esos dólares quedan en el Banco Central porque son los que se van a usar después para financiar las importaciones. Hay otros flujos también, pero digamos esos son como los más grandes y el que permite explicar la mecánica de todos los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por ejemplo, sé cuánta plata global, macro, se ha movido. Cuánta plata tuvo que salir por importaciones y cuánta plata tuvo que salir por exportaciones. Ahora, cuando quiero hacer el desglose por rubros, supongamos que tuviéramos 3 rubros de exportaciones. Que tuviéramos soja, que tuviéramos combustibles y que tuviéramos automóviles, ¿no? Como país. Yo veo la caja grande y digo, bueno, se movieron 1.000 millones, ¿no? Por exportaciones entraron 1.000 millones. Eso, digamos, lo sé porque es el número global. Ahora, ¿cuánto le correspondió a cada uno? Bueno, voy al desglose y resulta ser que tengo 30 para la soja, tengo 30 para, o si quieren, tengo 40 para la soja, tengo 40 para los combustibles, y tengo 400, perdón, soja combustible, y tengo 300 para los automóviles. ¿Cómo? Me dan 1.100. Bueno, ahí probablemente lo que tenga puede haber un problema de ilegalidad, digamos, algo se hizo mal al propósito para defraudar al fisco, para lo que sea, o lo que puedo tener es un problema de metodologías de medición o de errores simplemente. Entonces la cuenta de errores y omisiones se usa para ajustar. Yo sé que ahí los 3 ítems individuales los tengo que ajustar para que me den 1.000. Porque el número global, el número final, es 1.000. No entraron más de 1.000 millones de dólares al país por esto. Entonces, hay algún error. Alguno no fue 400, fue 350, quizás, y así hay que ajustarlo. Uno puede ser de menos, otro puede ser de más. Para eso se usa errores o omisiones. Por supuesto que, digamos, si tuvieras que hacer ajustes muy grandes, muy significativos, ahí tenés ya un problema general y tenés que revisar todo lo que estás haciendo. Pero, pero si los problemas son marginales, se usa la cuenta de errores o omisiones. Son como los faltantes de caja, ¿viste? De los cajeros de los supermercados, que incluso están contemplados que ellos reciben un plus salarial para devolver lo que les falte de la caja, porque, qué sé yo, vos sumás los tickets y te da un monto, pero a veces en la caja registradora no lo tenés, porque diste mal un vuelto en algún momento, porque alguien te pagó de más y no te diste cuenta, porque, bueno, si la cuestión es marginal, se ajusta de esta manera. Si la cuestión es sustantiva, se aborda de otra forma. Para eso es la cuenta de errores y omisiones, e insisto, para saber si la plata entró o salió, me tienen que decir si esos errores o omisiones son a favor o son en contra. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, habiendo entendido todo, terminamos por hoy. Yo voy a entrar en otra. Bueno, gracias, profe. Está en el, para Diego que está preguntando, el ejercicio está en el cuadernillo, así resuelto y todo. Así que no necesitas hacer la captura ahora. Así es. Bueno, que anden muy bien. Buen fin de semana. Adiós. Chao, profe. No, profe, buen fin de... Gracias. No, profe, gracias.